Hola, buenos días alumnos. Nos volvemos a reencontrar. Soy la licenciada Bordón Yanina. En el día de hoy nuevamente vamos a hablar sobre lo que abarca el eje temático número 2, referido al embarazo, parto y puerperio normal, ¿no es cierto? En la siguiente filmina veremos los temas que van a incluir en esta clase. Los temas que vamos a dar hoy son examen de la mujer embarazada, anamnesis general, una anamnesis obstétrica, el examen físico y por último palpaciones de mamas, las técnicas. Iniciaremos esta clase hablando sobre el examen de la mujer embarazada, qué es lo que se realiza en una anamnesis general. Debemos recordar que el examen de toda embarazada debe comenzar con un cuidadoso interrogatorio, cuya guía se presenta en el formulario de historia clínica. A eso referimos la anamnesis general. Debe incluir datos de identificación, caracterización socioeconómica, antecedentes familiares, personales, ginecológicos y perinatales. Bien, continuamos. Con respecto al nivel socioeconómico y educacional, la fuerte asociación existe entre malos resultados perinatales y el bajo nivel socioeconómico y educacional. Obliga a considerar estos últimos datos toda vez que se evalúa el riesgo de una gestante. Es muy importante saber, digamos, el nivel socioeconómico de la mujer embarazada y así también el nivel educacional, ya que muchas veces ambos influyen en el embarazo, ¿no es cierto? Fíjense que el deterioro socioeconómico y el bajo nivel de educación se asocia a un menor número de consultas prenatales. Las mujeres, digamos, en la mayoría de los casos, aquellas que tienen bajos niveles socioeconómicos no acuden a las consultas perinatales, sino ya el último día, ¿no es cierto?, para dar a luz a su bebé. A familias más numerosas, a hacinamiento, a mayor porcentaje de embarazadas que realizan trabajo manual, al mantenimiento de la actividad laboral hasta época más avanzada del embarazo, a menor nivel de instrucción y a una mayor frecuencia de madres sin parejas estables. Por ahí lo que suele suceder en el caso donde son familias numerosas o donde una mamá tiene varios hijos, digamos, tiene miedo a dejar, digamos, a su hijo, ya que hay más de una vez que son menores de edad, entonces no realizan consultas ginecológicas y esperan al finalizar, digamos, el embarazo solamente para ir a tener. Además, la incidencia de nacimiento de niños de bajo peso es mayor en clases sociales inferiores y es más del doble en las madres solas. También debemos tener en cuenta algo muy importante, que es la edad materna y la paridad. La paridad es la cantidad de nacimientos, digamos, la cantidad de hijos que tuvo. Se consideran las embarazadas de 20 a 30 años como el grupo etario de menor riesgo perinatal. Y la mortalidad fetal, neonatal y materna aumenta tanto en madres adolescentes, especialmente en el grupo menores de 15 años, como en las que tienen más de 35 años de edad. Luego se encuentra la primiparidad precoz. Cuando el primer parto ocurre antes de los 17 años, de los 10 a los 14 años puede existir maduración y estallido folicular y por lo tanto una fecundación. El embarazo sorprende a la niña con un aparato genital insuficiente desarrollado. Puede haber abortos o partos prematuros por mala adaptación del útero a su contenido. En el parto suele sobrevenir distocias. Las distocias en los partos se define a los partos que son lentos, laborosos, son difíciles, dificultosos. A eso se llama distocia.
por falta de desarrollo pelviano y originarse anomalías por deficiencias de las contracciones uterinas. Bien, durante esta anamnesis también lo que vamos a preguntar es la primiparidad. Puede ser, como dijimos anteriormente, precoz o tardía. La tardía es cuando la mujer tiene su primer parto después de los 30 años. Y también se la puede denominar primíparas añosas. Lo que va a suceder en esta primiparidad tardía es que las fibras musculares dejan de tener dos de sus propiedades fundamentales. Una de ellas es la elasticidad y contractibilidad al sufrir degeneración fibrosa. En el parto y en el alumbramiento, lo que puede producirse es que el útero se contrae con escasa energía. Las partes blandas, hablamos de partes blandas como el cuello, vagina, la vulva y el periné, ¿no es cierto? A eso nos referimos a partes blandas. Ofrecen resistencia porque han perdido su elasticidad. A su vez, esto puede producir una prolongación del parto, ¿no es cierto? Una distocia y detención del parto. Puede haber desgarros, hemorragias en el alumbramiento y también a su vez una mala involución uterina. La involución uterina es cuando el útero regresa a su lugar luego, ¿no es cierto?, de haber dado a luz. También otras cosas que debemos tener en cuenta y son importantes son los antecedentes familiares, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos? Se trata de saber si en las personas vinculadas por parentesco de primer grado a la embarazada, esto de primer grado habla sobre el papá o la mamá de la mujer embarazada y a su vez también del cónyuge, el papá o la mamá de su pareja o cónyuge. Preguntándonos, ¿cierto?, si existen cuadros como diabetes, tuberculosis, hipertensión o embarazos múltiples o gemelares, que obligan a adoptar medidas especiales de diagnóstico o tratamiento en las gestantes. Lo que esto nos va a ayudar de preguntar, ¿no es cierto?, si tienen antecedentes familiares, es para prevenir o estar al tanto, digamos, que la mujer embarazada en algún momento puede llegar a presentar diabetes, puede tener una hipertensión, ¿no es cierto? Y previo a ya una vez haber quedado embarazada, se pueden saber si en la familia existieron embarazos múltiples, esa mamá también puede, ¿no es cierto?, llegar a tener embarazo múltiple. Bueno, también los antecedentes personales son importantes, donde se tomará en consideración las enfermedades clínicas y quirúrgicas que la embarazada haya padecido y su evolución. Es imprescindible evaluar el grado de secuela que el cuadro pueda haber dejado y que puede producir desfavorablemente sobre el embarazo. También aquellos antecedentes ginecológicos, ¿no es cierto?, de esa mamá o esa mujer embarazada. Las afecciones ginecológicas como ser infecciones urinarias, ¿no es cierto?, si tuvo o si tiene en ese momento. Y las intervenciones quirúrgicas que pueden ser causa de modificaciones de conductas en la atención, por lo que deben ser cuidadosamente pesquisadas. Es muy importante, ¿no es cierto?, que las mamás digan si tienen infecciones urinarias o infecciones del tracto urinario, ya que si no son tratadas durante el embarazo, lo que pueden desencadenar son partos prematuros, ¿no es cierto?, al no llevar un buen tratamiento de la enfermedad. Antecedentes obstétricos, los datos relativos a los partos anteriores tienen un valor inapreciable para el pronóstico, ¿no es cierto? Se va a investigar el número de gestaciones, cuántos partos tuvo esa mamá y los partos anteriores. Se debe precisar el número de partos vaginales. También se pregunta si la mamá, digamos, tuvo abortos espontáneos, cuántos abortos espontáneos, ¿sí? Si tuvo cesárea o si todos sus hijos nacieron por partos vaginales. Eso es muy importante en la hora de hacer la anamnesis.
El intervalo intergenésico, ¿no es cierto?, en el periodo comprendido entre la finalización del último embarazo y el inicio del actual. El periodo se refiere, digamos, a cuánto tiempo tardó, ¿no es cierto?, de haber dado a luz a volver a haber quedado embarazada nuevamente. Embarazo actual, que vamos a preguntar sobre ese embarazo actual o sobre ese proceso de embarazo que está ocurriendo en este momento. Se interroga en forma precisa acerca del primer día y el mes de la última menstruación. A partir de ello se calcula el embarazo y la fecha probable de parto. Es importante, ¿no es cierto?, que la mamá recuerde el primer día de su menstruación para poder, digamos, calcular la fecha probable de parto. Después, accidentes y complicaciones del embarazo actual. Estas son preguntas más, digamos, sobre el embarazo en curso. Es necesario interrogar sobre los diversos trastornos ocurridos durante el embarazo. Hay que preguntar si la madre presentó vómitos simples o emesis gravídica. No influyen sobre el apetito, se producen sin esfuerzo. No dejan malestar ni tienen repercusión manifiesta sobre el estado general. Las constipaciones también son muy comunes en las mujeres, suele acentuarse durante el embarazo. Esto es producto por la influencia de las hormonas neurovegetativas y hasta por factores mecánicos, ¿no es cierto? Se va a producir esta constipación. Bueno, en la mayoría de las mujeres embarazadas, ¿no es cierto?, se presentan molestias subjetivas, como ser insomnio, vértigo, mareo y neuralgia. La neuralgia son dolores intensos a lo largo de un nervio sensitivo. Pueden presentarse calambre, parestesias. Las parestesias son sensaciones anormales al tacto. Se puede sentir como quemazón, dolor punzante, un hormigueo que ocurren espontáneamente. Esta parestesia, digamos, suele ocurrir en las manos. Van a ver que puede ocurrir en los brazos, en las piernas o en los pies. Pero también, digamos, no está excepto de que se produzca en otras partes del cuerpo. Los más llamativos suelen ser en las manos, en los brazos y en los pies. Y también puede producirse lipotimias. Estas lipotimias son la pérdida repentina y pasajera, ¿no es cierto?, del conocimiento, que se produce por falta del riesgo sanguíneo en el cerebro. No siempre se producen las lipotimias, pero en algunos casos puede suceder y está bueno que uno como enfermero tenga, ¿no es cierto?, estas posibilidades que puede ocurrir a una mujer embarazada. También es frecuente la polaquiuria. Ustedes sabrán que la polaquiuria es la necesidad de orinar muchas veces durante el día. En especial a las mujeres embarazadas les suele dar durante la noche, ¿no es cierto? Pero son volúmenes normales, pero se llama polaquiuria. Esto va a aparecer precozmente en el embarazo y se acentúa en las últimas semanas. Esto se va a dar con el motivo del encajamiento de la presentación del bebé, ¿no es cierto? Por eso es que la mujer tiene tantas ganas de orinar. Es necesario interrogar la presencia de hemorragias genitales, si la mamá presentó hemorragias genitales, tratando que la paciente precise la fecha, la duración, la cantidad, los aspectos de la causa aparente y el cortejo sintomático que la acompaña. Es importante que la mamá sepa eso, digamos. En el último trimestre se preguntará sobre los síntomas de preeclampsia, ¿no es cierto? Ustedes saben que la preeclampsia es el aumento de la tensión arterial que por lo general suele aparecer, ¿no es cierto?, en el último trimestre de embarazo. En especial los que pueden anunciar la inminencia de eclampsia, cefalea, trastornos visuales, epigastralgia, pueden tener zumbido y epistaxis.
Eso es importante que la mamá a la hora de consultar, ¿no es cierto? Y al hacer esta anamnesis, diga sobre esos síntomas que padece. Luego vamos a tener un examen físico general. Lo que vimos anteriormente es la anamnesis que se le realiza a la mujer embarazada, recuerden, y es que vamos a registrar en la ficha, ¿no es cierto?, de historia clínica de la mujer. Luego vamos a pasar a un examen físico general, también se le va a hacer el examen físico. Debemos recordar que se define, ¿no es cierto?, a este examen físico, a la evaluación física que se realiza a la usuaria, digamos, o a la madre embarazada con fines de diagnósticos para una atención directa según normas y de referencia oportuna. Lo que vamos a tener en cuenta, ¿no es cierto?, en este examen físico, entre ellos va a ser el peso de la mujer embarazada. Vamos a saber que en las primeras semanas puede observarse un adelgazamiento. ¿Por qué se va a producir este adelgazamiento? Porque en las primeras semanas pueden aparecer las náuseas, los vómitos, los rechazos por alguna comida, ¿no es cierto?, los malestar general. Por eso va a producir un descenso. Y luego va a seguir un aumento de peso que se va a acentuar al final del segundo cuatrimestre. Durante el puerperio, el peso materno va a disminuir para estabilizarse entre 2 a 4 kilogramos, por encima del peso habitual pregravídico. Pregravídico es antes de haber quedado embarazada. Este sobrepeso representa la reserva que se ha hecho durante el embarazo para afrontar lo que es la lactancia materna y se pierde en el transcurso de esta. O sea, luego de la madre que va a empezar a amamantar, el peso va a empezar a disminuir. Otra cosa que debemos tener en cuenta en una mujer embarazada son la actitud y la marcha. En el embarazo avanzado el útero se aplica contra la pared anterior del abdomen y por la creciente distensión y volumen de este, el centro de gravedad se va a modificar. Adopta a una actitud hacia adelante. Al caminar con estas modificaciones de la estática, la cabeza y el tronco son rechazados hacia atrás. Es una proporción más pronunciada cuanto menor es la estatura y más avanzado está el embarazo. Lo que va a ocurrir son las vértebras cervicales toman una dirección casi recta. Las dorsales ligeramente convexas hacia atrás, mientras la zona lumbrosacra mantiene una fuerte concavidad, lo que se va a producir en una lordosis lumbrosacra. Las modificaciones de la estática corporal y el reblandecimiento de las articulaciones pelvianas que se tornan dolorosas transforma la marcha ágil en un paso oscilante, más lento y más pesado. Con respecto a esto, recuerden que la posición de la embarazada, ¿no es cierto?, va a ser en forma de una lordosis y la marcha va a ser mucho más lento y obviamente a más edad gestacional de embarazo va a ser mucho más pesada. Fíjense en esta imagen. Le coloqué, ¿no es cierto?, qué es lo que va produciéndose en la columna, ¿no es cierto?, la posición que va adoptando. En la parte izquierda, en la primera figura, van a ver que es una mujer que no está cursando todavía con ningún periodo de embarazo. Luego va avanzando, cómo se va desviando, ¿sí?, la columna para llegar a finalizar a la imagen que se ve en la derecha, ¿no es cierto?, la primera imagen de la derecha. Otra parte del cuerpo que va a sufrir un cambio es la cabeza y el cuello, donde la mucosa de la nariz está hiperémica durante el embarazo, quiere decir que está mucho más sensible, detectan más los olores las mujeres embarazadas.
Al observar la boca es frecuente encontrar una notable tumefacción e hiperemia de las encías durante los últimos meses del embarazo y es frecuente que sangren al cepillarse. Las encías se encuentran mucho más sensibles, por lo tanto la mujer debe recurrir a un especialista, ¿no es cierto?, a un odontólogo. Hay una agravación de las caries y son frecuentes las gingivitis. La gingivitis es la sensibilidad que tienen las encías al consumir líquidos calientes o fríos, ¿no es cierto? Son dolorosos, por lo tanto debe recurrir a un especialista. A nivel de los maxilares y de las arcadas dentarias, la inspección puede descubrir un engrosamiento de los mismos. Se van a dar cuenta que en la piel de la cara puede observarse una pigmentación de color pardo amarillento, más notable en la frente por debajo de la implantación del cuero cabelludo, que toma además la nariz y las mejillas, dejando libre los párpados y los labios. Se denomina mascarilla de embarazo o también máscara en forma de mariposa. Se suele notar un ensanchamiento de la base del cuello que se debe a una ligera hipertrofia de las glándulas tiroideas y que se observa en el 80% de las embarazadas. El tórax también va a sufrir algunos cambios. El embarazo modifica las características de las mamas, especialmente en las nulíparas. Las nulíparas son aquellas mujeres que no tuvieron todavía hijos y es su primera gesta. Los pezones se hacen más gruesos y más sensibles. La aureola primitiva o verdadera se hace más ancha y presenta una superficie con abundantes pliegues. El pezón y las aureolas se oscurecen al depositarse gran cantidad de pigmento. Se producen una inflamación edematosa de la aureola. Se ven también los tubérculos de Montgomery hacer relieve en números de 15 a 20 alrededor del mamelón. A partir del tercer o cuarto mes se secretan gotitas de calostro, son espesos, cetrino, que moja la ropa. Esto es normal, digamos, ¿no es cierto? Es importante avisar a la mamá que a partir del tercer o cuarto mes va a empezar, digamos, a secretar lo que es la leche materna. También el abdomen va a sufrir un gran cambio, ¿no es cierto? En la segunda mitad del embarazo van a aparecer algunas veces en la piel de la región abdominal estrías o grietas que adoptan una forma curvilínea encuadrando el ombligo. Se extiende sobre las partes laterales del abdomen, a veces hasta las ingles, región lumbar, parte superior de los muslos, las nalgas y mamas. Son rosadas o violáceas si se trata de las recientes y blanco nacaradas como cicatrices si son antiguas. Pueden ser que sean también, ¿no es cierto?, de los embarazos anteriores. Se busca mediante la palpación eventraciones y hernias de la pared, así como la existencia de quistes ováricos, miomas o un bolo fecal. Bueno, por último, ¿no es cierto? Ustedes ya habían visto anteriormente lo que era la palpación de mamas, ¿no es cierto? Las técnicas a realizarse. Esto va a ser un pequeño resumen nada más, ¿no es cierto?, sobre las mamas con respecto, digamos, a la mujer embarazada. La técnica que se va a utilizar en el examen de mamas va a ser la inspección, es algo muy importante, donde se va a observar la simetría de las mamas, el aspecto, textura de la piel, se va a buscar cambios de coloración, vamos a ver zonas enrojecidas, si presenta zonas enrojecidas, tumoraciones, vamos a ver si presenta algunas úlceras esa mama y si presenta alguna evidencia de cirugía, ¿no es cierto? Si esa paciente ha cursado algún tipo de cirugía con anterioridad. Vamos a detectar aquellos problemas potenciales con respecto a la mama. También otra parte de las mamas que hay que tener en cuenta son el pezón.
A la hora de examinarlos hay que comprimir un poco el pezón y comprobar si se produce alguna secreción, que es lo que habíamos dicho anteriormente, que pueden salir en forma de calostro a partir del tercera y cuarta semana, ¿no es cierto?, de gestación. Vamos a identificar el color de esa secreción, ¿no es cierto? Es muy importante. Recuerden que para el calostro debe ser en forma amarilla, luego va a salir en forma transparente. Ver si presenta otro tipo de color, ¿no es cierto? Esta secreción se debe, digamos, analizar. Y si es unilateral o bilateral. Si esta secreción se produce en una sola mama o en ambas mamas, ¿no es cierto? Es muy importante. Bueno, para finalizar, ¿no es cierto? Acá les dejo una imagen sobre los distintos tipos de pezones que podemos llegar a encontrar y es muy importante detectar porque a la hora de la mamá de dar a luz, digamos, el pezón va a influir mucho para la alimentación. Podemos tener un pezón normal, un pezón plano y un pezón evertido. A la hora de la lactancia materna, los pezones es mucho más difícil para que el niño agarre, ¿no es cierto? La mama, son más complicados los pezones invertidos, ya que el pezón se encuentra hacia adentro y hay que tratar de que el pezón, digamos, quede más bien como un pezón normal. Bien. Bueno, la bibliografía que hemos utilizado, como ustedes saben, que el libro de cabecera es Schwartz de Obstetricia y Sexta Edición. Este apartado se encuentra en el capítulo número 5. Ahí van a encontrar, digamos, todo el material necesario para ampliar, ¿no es cierto?, la información dada hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Espero que le haya sido útil la clase. Estamos a su disposición por cualquier duda o consulta. No duden en contactarnos. Gracias.